Seguimos en Hoy Nos Toca y les prometí que íbamos a hacer foco en los datos, en los números de los casos que se vienen dando y cómo funciona o cómo está funcionando ahora la pandemia en los diferentes distritos del país. Vamos a comunicarnos con Martín Barrionuevo. Él es contador público, es senador provincial por Corrientes, pero viene haciendo, principalmente difundiendo por Twitter, una red social, diferentes estudios sobre el avance de la pandemia, los datos y la información. Barrionuevo, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Buenas noches. Me gustaría ver si usted nos puede confirmar, sin ánimos de quedar como ansiosa, si el pico ya pasó, si lo estamos transitando o si todavía no se espera el pico de la pandemia en la Argentina. No, en primer lugar entender que tenemos distintas dinámicas en todo el país y además entender también que no existe un pico. Está quedando claro hoy en el mundo. En Europa hoy está con un rebrote muy significativo, muy marcado. Estados Unidos lo tuvo hasta hace poco tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque por allí queda esa falsa idea de que las curvas maduran. En realidad lo que madura es la sociedad aprendiendo a cuidarse más y mejor, porque si vos dividís la posibilidad de contagio en dos grandes componentes, uno es la movilidad y el otro es los cuidados de la sociedad, bueno, en ese delicado equilibrio hay que ir buscando que los casos dejen de aumentar. Y en ese delicado equilibrio estamos. Si hacíamos esta entrevista hace 10 días, en el AMBA aparecía una meseta muy marcada, incluso en Ciudad de Buenos Aires una tendencia a la reducción. Hoy esa tendencia se ha revertido, tenemos una tendencia creciente de casos, no en la misma proporción que el crecimiento que está teniendo el resto del país. Para que queden claro, la tendencia que se revierte ahora y que empieza a crecer, estos casos de los que menciona, ¿son en los últimos 2 días, 3 días? No, la tendencia empezó a revertirse sobre mediados de la semana pasada en Ciudad de Buenos Aires desde el 19 de agosto. Claro. Y en el Gran Buenos Aires también desde más o menos esa fecha se ratifica y se consolida en todo caso con estos valores máximos que hemos tenido ayer y hoy, pero nosotros hasta la semana pasada, por eso te decía, hasta la semana pasada veníamos una tendencia a bajar los casos. Incluso el ministro de Salud de la ciudad llegó a anunciar que estaban bajando los casos en Ciudad de Buenos Aires, una pendiente muy leve, decreciente, ¿no? Bueno, hoy tenemos una pendiente inversa, pero más o menos en la misma proporción, pero creciente. La verdad es que esas curvas se construyen con comportamiento social, no de otra forma. Tenemos que entenderlo así, porque si no vamos a estar esperando que las cosas sucedan, porque sí, eso no va a pasar. Bueno, vamos a centrarnos entonces por distrito. El comportamiento de la Ciudad de Buenos Aires, usted venía diciendo, se esperaba que tenga una alta meseta y que empiece a bajar, pero eso no sucedió, se revirtió y empiezan a subir los casos. Nosotros con la producción estuvimos viendo los datos de ayer y antes de ayer principalmente, y hubo un salto particular bastante cuantitativo, ¿no? De casi más del 10% en los contagios y en la positividad, en los porcentajes de positividad. ¿Usted tiene los mismos números, observó la misma tendencia y por qué cree que se dan? Bueno, allí en el porcentaje de positividad, es cierto, veníamos bajando también la positividad y es lo que sucede cada vez que aumenta la cantidad de contagios. Cuando aumentan los contagios, el sistema de detección no es suficiente y entonces vas a ver acompañado al aumento de contagios el aumento de la positividad, que es lo que está pasando también en el interior del país. Además, hay un dato allí estadístico que corregir que tiene que ver, sobre todo en el Gran Buenos Aires, con los diagnósticos clínicos y no por PCR. Eso nos están considerando adecuadamente en el cálculo de la positividad, pero no cambia demasiado el guarismo, es decir, aumenta los casos, aumenta la contagiosidad, aumenta también
la curva de positividad, porque el sistema de detección no crece lo suficientemente rápido como sí crecen los contagios. Giselle, sí, senador, ¿qué tal? Ahora, en la ciudad decían que los contagios habían crecido en estos días porque lo que se produjo fue una acumulación de las clínicas privadas, sobre todo en informar los datos. Eso está claro que cuando se informa oficialmente no tiene que ver con los contagios del día, sino con cómo se van informando los casos. Entonces, ¿podemos creer como para determinar si se abren, si va a haber o no aperturas para el próximo proceso de aislamiento, si a lo mejor no se están dando 1.200 contagios en la ciudad o 1.600, sino que están informados eso, que pueden ser viejos? ¿Es así? A ver, yo te cambio un poco. Yo soy una persona que busca siempre el dato positivo, porque además en esto estamos todos del mismo lado y todo lo que queremos es salir de esta situación, ¿no? Y me ha tocado estar buscando este tipo de construcciones hacia atrás, ya desde hace un mes. Lo que uno termina viendo después es que a medida que se informan más contagios, sean más tempranos, más tarde, uno ve que después por fecha de inicio de síntomas, por fecha de hisopado o por como lo quieras ver, las curvas van convergiendo, es decir, termina resultando que si naturalmente se informan más casos, naturalmente en algún momento esas curvas convergen. Por otro lado, si esto fuera así, en realidad entonces lo que nos está diciendo es que antes no hubo una reducción, porque si hasta hace una semana hablábamos de reducción, claro, y hoy claro, decimos se aplica para el mismo caso. Se aplica para todo, porque si no pareciera ser que cuando queremos dar una noticia, a ver, todos buscamos tener buenas noticias, claro. Pero yo lo que digo es, si tomamos este criterio, entonces antes no hubo reducción. Sin embargo, se anunció una reducción. Claro. Y hoy, para no convalidar este aumento, nos dicen que en realidad son casos viejos. Yo, en el análisis estadístico, a la conclusión a la que hemos arribado como equipo de trabajo, es que las curvas convergen. Llega a un punto en donde con 5 o 6 días de demora, la fecha en que se informa, junto con la fecha de diagnóstico, junto con la fecha de inicio de síntomas, convergen. Nico. Senador, buenas noches. Hay muchas clínicas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que están ofreciendo estudios serológicos, estudios de anticuerpos, por relativamente poco dinero. Y uno se pregunta, en base a que los casos informados son los casos detectados, si no ayudaría a aplicar otro tipo de política de gestión de la pandemia, de aperturas o de ver cómo gestiona cada distrito, el hecho de testear a la población que no ha tenido o que no ha pasado por una clínica. O sea, no sé si me explico, los estudios serológicos... Entiendo la consulta. La ciudad de Buenos Aires está haciendo en este momento un relevamiento con estudios serológicos, todavía no informó los resultados. Los estudios serológicos sirven para investigación epidemiológica, fundamentalmente para saber hasta qué grado, en qué porcentaje de la población tuvo contacto con el virus y cómo se distribuye territorialmente, en este caso en toda la ciudad, en los distintos barrios de la ciudad. Ese es el objetivo de los estudios serológicos. El estudio serológico no te determina, además es altamente ineficiente para determinar una infección en curso. Lo que te dice es si vos tuviste ya o no contacto con el virus. Pero haber tenido contacto quiere decir que uno tuvo coronavirus, aunque sea de forma sintomática, o que por algún motivo que todavía no entendemos, alguien puede estar expuesto al virus y generar anticuerpos. No. Implica que tuviste y que no fuiste detectado. En la Argentina, a ver, al revés. En el mundo plantean que por cada persona detectada hay 10 que no se detectaron. Es decir, ahora, ese número en la Argentina es bastante difícil de extrapolar, sobre todo si miramos la cantidad de fallecidos, porque nosotros tenemos una tasa de letalidad relativamente baja comparada con esos países que tuvieron esos índices de falta de detección.
nosotros, si tuviéramos esa cantidad de gente que dejamos de detectar, nuestra tasa de letalidad sería demasiado baja, sin ninguna relación en ninguna parte del mundo, aunque nosotros, por la composición etaria de nuestra población, de la Argentina en general, tenemos que tener una tasa de letalidad menor que el resto del mundo, sobre todo de Europa. Claro. En ese punto en particular, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad, si se me permite, con mayor edad, con mayor proporción de adultos mayores, y entonces también es esperable una mayor letalidad en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país. Bien, Facundo. Sí, senador, en las últimas semanas también lo que ocurrió es que el número de contagios de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires sobre el total nacional obviamente fue perdiendo peso por el crecimiento que hubo en el resto del país, y eso de alguna manera se explica por qué, por una onda expansiva que de la ciudad de Buenos Aires se esparce de alguna manera al resto de la provincia y de las otras provincias, obviamente de las principales capitales, hacia el interior, o por qué vemos recién ahora, 5 meses después de iniciada la cuarentena, los nuevos casos en pequeñas localidades, incluso de provincias como Córdoba y Santa Fe. Sí, efectivamente esto es así. Cuando se hablaba de la irradiación, muchos tomaron por el lado de la política y pensar que se le echaba las culpas a uno u otro. Las grandes ciudades del mundo fueron los grandes focos de contagio en todos los países. Y esa es una realidad. Y nosotros, ustedes, bueno, tienen una gran ciudad, tiene un primer cordón que ya es de otra jurisdicción, y nosotros como país, además, somos un país nodal, es decir, dependemos altamente para comerciar nuestros productos, para comprar las cosas que consumimos en el resto del país. Dependemos de una interacción muy fuerte con el Gran Buenos Aires en general, no solo con la ciudad. Y entonces, evidentemente, este proceso se está dando, cada vez más, se empezó a dar de hace más de un mes, pero hoy la realidad es que las curvas de crecimiento del resto del país son muy preocupantes. A ver, desde el punto de vista de la cantidad de casos, muy por debajo todavía del Gran Buenos Aires, ¿no? Pero con porcentajes de crecimiento que preocupan y mucho. Si vos ves, claro, por un lado, la región centro, con Córdoba, con Santa Fe, a la cual yo le agrego, además de Entre Ríos, y le agrego la situación del interior bonaerense. El interior bonaerense está teniendo una dinámica muy similar a la del resto del centro del país, y allí en estas tres jurisdicciones, es decir, el interior bonaerense, Córdoba más Santa Fe, tenés 11 millones de personas. Y esta dinámica de crecimiento muy marcada, ¿no? Le quería consultar acerca de los datos, cómo se van comportando, porque se utilizaron diferentes estrategias. De hecho, la Organización Mundial de la Salud pide descartar la teoría de los contagios rebaño, pero sí en muchos de los países empiezan a necesitar o a aplicar esta cuestión de la cuarentena inteligente, ¿no? Con una musculatura diferente de cuándo contraer restricciones o cuándo en realidad aflojarlas. Acá, en nuestro país, ¿podría aplicarse esta cuarentena inteligente? Y si es así, ¿por qué no se aplicó antes? O, en su defecto, si aplicarla nos va a traer problemas. Es que, a ver, primero planteaste lo del rebaño, eso está claro, muy claro, que es inviable conseguir inmunidad de rebaño, porque para conseguirla hay que sacrificar muchas vidas en cualquier país que analices. Ahora, esto de la cuarentena inteligente, más o menos inteligente, nadie tiene la virome para decir cuál es más o menos inteligente. Lo que está claro es que todos los países han tomado distintas medidas, claro, a lo largo del tiempo. Y también la Argentina. La Argentina, no, a ver, recordemos lo que era el inicio de la cuarentena, en donde salíamos una vez por semana a comprar al supermercado y lo único que estaba abierto era supermercados y farmacia. Claro. Y la realidad que tenemos hoy, aún ustedes en el Gran Buenos Aires, muy distinto todavía en una provincia como la mía, Corrientes, que estamos
fase 5, ¿no? En donde la diferencia es todavía más significativa. Entonces, si vos me preguntás, cuarentena inteligente, yo te hablo de las distintas flexibilizaciones que hemos tenido, y esas flexibilizaciones que hemos tenido y que seguimos teniendo, agregan en este componente, en lo que te hablaba hoy, una mayor movilidad. Claro. Esa mayor movilidad es evidente. Hoy tenemos un gran freno a esa movilidad, o regulador de esa movilidad, si se quiere, que en todo caso es el transporte público. El transporte público en la Argentina todavía sigue siendo muy poco utilizado, Sí. pero porque es una de las estrategias. Después el otro gran restrictor de movilidad es la ausencia de las clases presenciales, y a partir de allí se empiezan a regular movilidades que cada vez van creciendo más y más. Entonces, a eso, y ya yendo a la inteligencia, apelemos también a la inteligencia de nuestra sociedad, Claro. donde dejemos de negar la existencia de un virus, donde nos guste más, nos guste menos, seamos de un partido o de otro, entendamos que el virus nos afecta a todos y que si nos cuidamos todos, más y mejor, va a ser más fácil el camino, ¿no? Senador, gracias. Que tenga usted buenas noches. Por favor, un gusto, hasta luego. Me da la sensación que todas las entrevistas que venimos cerrando a nivel lo que sería los comportamientos sociales indican un cambio cultural necesario de ahora en más, por lo menos hasta que salga la vacuna o las vacunas. ¿No? Todo un desafío. Y qué interesante tu pregunta, Facundo, ¿no? De cómo se empieza a ramificar desde los focos de contagio, que en principio era principalmente el área metropolitana de Buenos Aires, al resto del país. Ahí te agrego un dato. Teníamos hace un mes el 90% de los casos de los contagios estaban concentrados en el AMBA. Acá. Exacto. Hoy es el 70%, es decir, que hay un 30% de casos que están distribuidos en el interior, especialmente Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Chaco, y el interior de la provincia de Buenos Aires. Cuidado Como con eso. mencionaba Hoy recién, se sí. habló, Kicillof tuvo una reunión con intendentes y están muy preocupados. Pero como estas olas expansivas que se fueron dando, ¿no? Empezaron a provocar nuevos focos dentro de todo el país. No, y que hay todo un tema, y es que si uno escucha las declaraciones, primero Angela Merkel y después el titular de la Organización Mundial de la Salud, dijeron que, bueno, lamentablemente la mayoría de la población mundial se iba a terminar contagiando en algún momento de este virus, algo que apareciera la vacuna mucho antes de lo previsto. En ese sentido hay que tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires se aisló, el AMBA se aisló, cada provincia se aisló, después la ciudad de Buenos Aires se empieza a mesetar, empieza a liberar, y un país en el cual hay un comercio que se rige o por ferrocarriles o por camiones con un puerto de salida, Claro. y es algo obvio que van a seguir viajando el virus, y vos tenías tu provincia cerrada, la ciudad de Buenos Aires bajó sus casos, abrís la ciudad de Buenos Aires, un camión circuló y... Exacto. Chicos, los La cambios complicaste. un minuto Sí. de tema para dar una información que se dio recién en la sesión que se viene dando en el Senado de la Nación para evaluar el proyecto y sesionar por el proyecto de reforma judicial. Parrilli, a la hora de hablar, leyó todo el artículo 72, el inciso E, y aseguró que se le iba a sacar la palabra mediático, algo que había reformulado y bueno. dado muchos comentarios. Ahora nos deja mucho más al tranquilos, respecto. nos deja mucho más tranquilos respecto de las presiones de poderes económicos que tampoco lo definen. Iremos No, está viendo, bien, pero por pero lo lo que- tanto pero- se elimina la Claro, enmienda mientras que... no nos toquen a los periodistas está que a todo lo Lo que que bien. decía leyeron ese contra artículo la era que libertad. los jueces estaban obligados a informar al Consejo de Magistratura si recibían presiones de poderes, de otros poderes, y le habían agregado también la palabra mediático, que eso puede ser, imagínate, un diario que cuestione a un juez porque no está avanzando en una causa, el juez lo podía denunciar por presión, o sea, claramente se atentaba contra... Vuelvo al Tengo punto. que cerrar el programa Por eso. porque aparte, ¿saben qué? Se viene el Mundial de Tango. Quédense en el canal de la ciudad porque hay un homenaje a Astor Piazzolla. No se lo pueden perder. Así que nos reencontramos en el día de mañana 20:30. Hay muchísima información siempre en Hoy Nos Toca. Y a las 22, justamente con la información y el análisis, estamos aquí con Hoy Nos Toca. Chau.